Bien, la lectura, empecemos por el tema de la denominación. Elementos pedagógicos para el diseño y ejecución de actividades tecnológicas escolares desde la perspectiva de las orientaciones generales de educación y tecnología. Entonces aquí tenemos un nombre bastante extenso que quiero dilucidarlo. Primero, ¿cuáles son esos elementos pedagógicos? Pues ya los vimos. Son los elementos del concepto pedagógico que hemos trabajado ya en varias cátedras y que hemos revisado al inicio de esta cátedra una vez más. Entonces, la enseñabilidad del saber, la educabilidad de las personas, la educatividad del maestro, los ambientes de aprendizaje, la historia de la pedagogía, la comunicación educativa y la didáctica. ¿Listo? Para el diseño, o sea, tenemos aquí dos momentos de los que hemos hablado: diseñar o planear la cátedra y ejecutarla en la clase. ¿Sí? Ya este es el acto de ejecución. Entonces ahí van varios elementos que también se agregan a esos aspectos que ya mencioné antes. ¿Listo? ATES es ¿cómo se llama eso? La sigla, por decirlo así, que hemos acuñado desde 1992 para hablar de actividades tecnológicas escolares. Y en ese sentido, señalamos que hay otro tipo de actividades escolares, ¿no? Que pueden haber actividades científicas escolares, actividades lingüísticas escolares, actividades deportivas escolares, actividades culturales escolares, y que hay actividades escolares además. Entonces, esa denominación trae unas implicaciones allí particulares que son, digamos, explicadas en el texto. Y lo último, desde la perspectiva de las orientaciones. Entonces, se toma como referente la guía 30. ¿Listo? Porque hay otras formas de enseñar tecnología, pero aquí tomamos la guía 30 como elemento fundamental. Bien, la primera parte del texto se plantea la distinción entre actividad y actividad pedagógica. ¿Qué es una actividad pedagógica y qué es una actividad escolar? Bien, todo lo que sucede en la escuela durante la jornada escolar, en presencia de los estudiantes y maestros, directivos, padres de familia que estén allí en la escuela, es una actividad escolar, perdón, es una actividad escolar. Son actividades que suceden en la escuela. Ahí, en esta presentación, que esto hace parte de una ponencia que se presentó en el 2008, yo señalaba en la presentación a los asistentes, por ejemplo, conseguir novio, conseguir novia en las relaciones sociales, pelearse con algún otro compañero, vender la cooperativa escolar, hacer aseo de las instalaciones del aula, embellecer los muros externos del colegio. Todas esas pueden ser actividades escolares, ¿no? Además de las que están acá. Son actividades escolares en el sentido de que todas implican dos cosas fundamentalmente. Dos cosas. La participación activa del sujeto, por eso se llama actividad, y esa participación activa del sujeto, ¿sí?, puede también darse en dos líneas, en la línea cognitiva y en la línea física. ¿Qué quiere decir esto? Que toda actividad implica al sujeto desde el pensamiento y desde la acción. Hay actividades que son más físicas que cognitivas, hay actividades que son más cognitivas que físicas, ¿sí? Entonces, cada vez que usted como profesor planea una actividad, está pensando en activar cognitivamente al sujeto y ponerlo a hacer algo físicamente, ¿sí? A grosso modo eso. Esa es la primera condición. La segunda condición es que es una acción que está dentro de la escuela, ¿no? O sea, está enmarcada en un territorio, digamos, simbólico, lingüístico, geográfico. Entonces, esa actividad es escolar. Sin embargo, las actividades escolares no todas son pedagógicas. Es lo que hay que mencionar. Vender en la cooperativa, digamos, no sería una acción pedagógica. Conseguir novio o novia, golpearse, jugar fútbol, ¿sí?, no serían actividades pedagógicas en el sentido estricto en que carecen de una intencionalidad, carecen de una intención formativa. El sujeto
digamos, una intención formativa determinada por el maestro, porque esa es la otra, ¿no? Determinada por el maestro. En el caso de cuando el estudiante define qué quiere aprender, qué quiere conocer de eso que está haciendo, es una actividad de formación. Entonces, esas actividades de formación son las que yo hago para darme forma como sujeto. Entonces, en ese sentido, las actividades escolares que me implican física y cognitivamente y que suceden en la escuela no necesariamente son pedagógicas. ¿Listo? No son pedagógicas. Y aquí viene una afirmación que también está, ¿sí?, en el texto, y es que no siempre todas las actividades que hacen los profesores son pedagógicas tampoco. Me explico. Hay profesores que pueden llegar a hacer clase sin ningún tipo de intención. Bien, sin ningún tipo de propósito pedagógico. O sea, digamos, pongámoslo en términos de la improvisación, aunque la improvisación no es mala tampoco, es necesaria en algunos casos. En algunos casos el profesor llega a la escuela a definir una acción, una actuación, una realización por parte del sujeto, sin ningún tipo de propósito de aprendizaje. O sea, no se espera que aprendan nada allí. ¿Listo? Entonces el estudiante siente que perdió el tiempo. En otras, el profesor puede tener la intención, pero es la intención del maestro. Para que la actividad sea pedagógica, el maestro debe definir una intencionalidad y el estudiante tiene que conocer esa intencionalidad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el acto educativo es un acto dialógico, o sea, una relación comunicativa entre un sujeto que aprende y un sujeto que enseña. ¿Listo? Bien. Cerremos esta primera parte recordando esto que se dice acá. Una actividad es por esencia una acción, una actuación, una realización de orden dinámico. Ahí, ¿qué significa eso? Acción. Hay acciones que son, toda acción implica un cambio de estado. Hay un estado 1 y obtenemos un estado 2. ¿Listo? Entonces, en el caso de lo cognitivo, hay un modo de entender el mundo que después de la actividad debe haberse modificado. ¿Sí? Debe haber una realización nueva en el modo de ver el mundo. Actuación. Después de aprender a martillar, usted debe martillar mejor a lo que hacía antes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo diseñaba usted actividades tecnológicas escolares? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ahí hay una actuación que cambió, que tiene que haber cambiado. Si no, pues la actividad no generó nada. ¿Listo? Y por eso es dinámica. O sea, hay una transformación entre un estado 1 y un estado 2. Ahora, esa acción dinámica, ya lo dijimos, puede ser cognitiva o física. Si es ambas, pues mejor. Pero hay actividades que son completamente cognitivas, por ejemplo, una suma, ¿sí? Una suma mental, o la elaboración de un discurso, o contestar una pregunta que se hace durante la clase. Son más cognitivas que físicas. Físicas ya implican la manipulación, a veces en el caso de tecnología, de herramientas y materiales, en el caso de química, por ejemplo, de insumos de laboratorio, lo mismo en física, en electrónica, pues los instrumentos con los que se elaboran estos dispositivos de control, y así sucesivamente. A esas me refiero con física, ¿sí? Con actividades físicas. ¿Es claro? Bien. La actividad la realiza una persona en busca de un resultado cuya finalidad no siempre está claramente definida, es lo que estábamos diciendo. Entonces, siempre hay un resultado. Usted realiza una actividad para hacer algo, para aprender algo. Ahora, lo que sigue en esa afirmación es que eso depende de la facultad consciente y voluntaria de la persona a lograr, ¿no? Entonces, ahí hay dos conceptos. Consciente, ¿es consciente el estudiante de lo que se espera que haga? ¿Es consciente usted de cuando realiza esa actividad, es consciente de lo que quiere lograr? O sea, ¿es consciente de la intención? Y voluntaria. Voluntaria se refiere a la voluntad de querer hacerlo. Ese aspecto volitivo que es importante. Entonces, a veces en la escuela las actividades fracasan, las actividades escolares fracasan, porque el estudiante no es consciente de qué va a ganar con eso, o sea, no es clara la intención para él, ni sabe qué va a ganar con esa intención, y por lo tanto no tiene la voluntad
de aprenderlo, o a veces es consciente, pero no tiene la voluntad de aprenderlo. Estudiantes que dicen, no, yo, ¿para qué aprendo esto? A mí no me gusta, entonces no lo voy a aprender. Entonces, ¿cómo despertamos esa condición de voluntad y de deseo de aprender? Que es una de las cosas más difíciles de hacer en la escuela. ¿Cómo logramos que usted quiera aprender? Es ahí esos elementos. Bueno, existen diversos tipos de actividades. Ya conocemos algunas, las hemos visto en los modelos pedagógicos, por ejemplo, de ensayo y error, modelo conductista, otras planeadas y sistemáticas como la teoría del procesamiento de la información, otras que se dan por descubrimiento o por acciones algorítmicas como en el cognitivismo, eh, otras, ¿sí?, son actividades irracionales, es decir, actuamos y después pensamos. ¿Listo? Siempre, siempre que nosotros estemos pensando en una actividad, estamos pensando en ese acto mental y ese gesto físico posible que debe realizar el sujeto. A veces las actividades generan más, digamos, en tecnología, más elementos físicos para que se construyan modelos mentales. Es decir, manipulamos herramientas y materiales, por ejemplo, para construir modelos de actividad y planeación a la hora de fabricar, que son útiles para el diseño. Entonces ahí va a cambiar. Y en otros, la actividad mental es más que la física. Por ejemplo, la clase del día de hoy. ¿Sí? Estamos explicando más los elementos de este acto mental para que usted después pueda ir a realizar una actividad. Listo. Estas acciones mentales físicas, esa acción de enseñanza está limitada por unos contextos escolares. ¿Sí? Unos contextos escolares. Y esos contextos también restringen y orientan la acción en el sentido en que, por ejemplo, especialmente los chicos de electrónica, quieren desarrollar, por decir algo, un sistema de control remoto de un juguete y lo van a hacer en un sector como, no sé, Rosales, ¿sí? Pues ahí no van a tener ninguna dificultad en adquirir los materiales, los recursos académicos, ¿sí? Los insumos, pueden pedir un cautín personal, pueden pedir todos los dispositivos necesarios para desarrollar este artefacto. Pero esa misma actividad que es muy buena, usted la va a hacer en Ciudad Bolívar. Y no estoy siendo peyorativo con el término, sino es parte de la realidad escolar que tenemos. Y en Ciudad Bolívar los chicos van a decir, no tengo la posibilidad de comprar un cautín personal. Es posible que incluso elementos tan básicos como un diodo no lo puedan conseguir eh, por temas económicos. Entonces, eso dificulta la actividad escolar, ¿no? Entonces, ahí hay una acción que ese macro contexto determina. ¿Qué otro elemento trae esta parte de la lectura? Que las actividades están determinadas por esos macrocontextos, entonces por eso las llamamos escolares. Y ahora en un microcontexto más particular, por ejemplo, la clase de tecnología, entonces ya será actividad pedagógica tecnológica, ¿sí? Por eso es que sintetizamos y hablamos de actividades tecnológicas escolares. La actividad, la manera como se denuncian las actividades, pues nos señalan su propósito, por un lado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que hay una actividad tecnológica escolar, lo que ya sabemos de entrada es que esa acción dinámica, física y cognitiva me va a permitir modificar mi modo de entender la tecnología, ¿sí? Mi modo de realizar tecnología. Y eso lo hago en la escuela. Entonces, la actividad tecnológica escolar trae eso. Entonces, ahí para que lo tengan claro. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna otra acción? ¿No? Bueno. Entonces, una actividad es pedagógica y escolar cuando esa actividad está mediada por una intención declarada por el maestro. ¿Listo? Una intención declarada. Pero esa intención, ¿cómo surge?
Es una pregunta importante, creo que es parte de la que hacía Camilo. ¿Cómo surge esa intención pedagógica? Entonces, pues surge de los elementos de la pedagogía, surge del momento de cruzar esos elementos pedagógicos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos, lo primero que nosotros tenemos es eh, la educatividad del estudiante, es lo primero que tenemos, por decirlo de manera clara. Es decir, usted va a hacer una actividad para un curso particular, tercero A o tercero B. ¿Sí? Eso ya me refiere a un tipo de sujeto que está ahí. Un chico de grado tercero tiene más o menos 9 años, entre 9 y 10 años. Entonces usted ya ahí dice, ya debería estarse preguntando, en ese momento, un chico entre los 9 y los 10 años, incluso pongámoslo más abajo, de 8 a 10 años, se encuentra en qué estadio de desarrollo cognitivo, en qué estadio de desarrollo físico, en qué estadio de desarrollo moral se encuentra ese estudiante. ¿Y eso por qué es importante? Esa es su clase de pedagogía y psicología. ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque cuando nosotros sabemos que un chico entre los 8 y los 10 años se encuentra en un estadio operatorio, ¿sí? Quiere decir que este niño ya dejó la etapa egocéntrica, es capaz de trabajar con otros, hacer realizaciones de orden colaborativo, es capaz de hablar de una realidad que no está presente físicamente, es decir, ya puede pensar en términos proyectivos, eh, puede operar con números, puede operar con ciertos simbolismos, puede realizar actividades físicas con una fuerza apropiada, tiene ya cierta habilidad motora de precisión, o sea, ya tiene eso que llaman lateralidad también, saben que es izquierda, que es derecha, o sea, todo eso ya lo tiene, entonces es importante para eso. Pensemos ahora en la segunda cosa que tenemos clara y es la enseñabilidad del saber. O sea, soy profesor de tecnología, soy profesor de matemáticas, soy profesor de ciencias. Entonces yo ya tengo claro ese saber, primero, que ese saber es un saber que es susceptible de enseñarse, que tiene una forma particular de aprenderse, ¿cierto? Que genera unos productos particulares que lo diferencian de cualquier otra disciplina, que tiene unos principios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo ya tengo claro qué podría enseñarse de ese saber. Ahora, ¿qué viene? Y aquí hay una transposición didáctica muy importante y es, ¿qué de todo eso que yo puedo enseñar le puedo enseñar a los niños de tercer grado? ¿Sí? Entonces, para eso hago ese análisis cognitivo, físico y moral. Entonces yo digo, bueno, un chico de tercer grado le puedo enseñar electrónica, claro que le puedo enseñar electrónica, le puedo enseñar diseño de artefactos desde la visión técnica, es decir, pensar en los componentes tecnomecánicos que debe tener para poder articular este objeto, claro que lo puedo hacer. Entonces, ya tengo una respuesta. Ahora, ¿qué de todo eso puedo ponerlo en términos que para él sean motivantes? Entonces yo puedo decir, miren, aquí yo podría enseñar electrónica y voy a hacer volvamos al ejemplo del carro de control remoto, un carro de control remoto. ¿Por qué el carro de control remoto y por qué no una silla de ruedas de control remoto? ¿O por qué no un carro, ¿sí? De estos eléctricos ahora real? ¿O por qué no un equipo de sonido o un sistema de iluminación alternativo o un control domótico en la casa? Pues porque el carro de control remoto es algo que él ya sabe, uno, o sea, ya tiene conocimiento de eso previo, lo ha visto. Dos, tiene claro los términos, ¿sí? Sabe que un elemento de control remoto implica que el artefacto que se quiere manejar esté a distancia. Eh, implica digamos, unas condiciones ya claras sobre fuentes, sobre tipo de radio máximo de alcance. Entonces yo puedo tener ya unos elementos que favorecen su aprendizaje en función de lo que ya sabe, ¿sí? De lo que ya sabe el chico. Entonces ahí yo voy definiendo eso. ¿Qué espero que aprendan? Las fórmulas,
No, porque son muy complejas. Entonces, ¿qué espero que aprendan? Que aprendan a reconocer los elementos, a articular los elementos para obtener el automóvil a control remoto. Entonces, lo mismo pasa con diseño. Yo puedo decir, bueno, vamos a diseñar, a ver qué, algo que sea complejo. Bueno, el mismo control, vamos a diseñar el sistema de dirección del carro haciendo uso de piñones, no poleas, sino piñones. Entonces, y que este carro adquiera mayor fuerza y velocidad para subir planos inclinados. Entonces, eso implica diseñar el sistema de transmisión de movimiento. Lo pueden hacer a través de fórmulas, tendrían que saber a cuánto equivale la relación de revoluciones por minuto entre un piñón y otro. Es posible que eso sea mucho más fácil de comprender a esa edad, porque son operaciones matemáticas básicas, ¿sí? Es una regla de tres. Entonces puedo incluirlo ahí. Ya tiene el concepto de lateralidad, entonces yo puedo decir que quiero que el carro gire a izquierda o gire a derecha, entonces ya ellos pueden entenderlo, ¿sí? Entonces vean que ese concepto que parece complejo, para ellos va a ser fácil de entender porque su estadio de desarrollo ya lo tiene, ¿sí? Ya lo tiene. Mientras que si esa actividad la hacemos con preescolar, pues va a ser difícil, ¿listo? Ahora, en electrónica implica quemar la baquelita, ¿sí? Utilizar la soldadura, tener de pronto uso de herramientas como el cautín, medir con los instrumentos. ¿Puede hacerlo un chico de tercer grado? Sí, sí, ya tiene la habilidad motora suficiente. El cautín no es tan grande ni pesado. La soldadura, pues con los elementos obviamente de seguridad y comprensión sobre, ya, bueno, ellos ya saben el concepto de vida y muerte, por ejemplo, entonces ya el solo hecho de decir que eso es tóxico, pues ya les da la medida de tomar ciertas protecciones para evitar eso. Que eso quema, ¿sí? También lo pueden evitar. Que al cortar el material se pueden cercenar un dedo, también lo saben. O sea, ya hay una serie de presaberes que tiene el niño que me permiten a mí poder enseñar ese saber con tranquilidad. ¿Listo? Ahí podemos pensar en todas las habilidades técnicas que necesitan. Cortar, por ejemplo, madera para hacer el chasis del carro. Cortar madera o metal con las herramientas necesarias para poder hacer toda la carcasa del carro. La carrocería. Entonces, tenemos las posibilidades técnicas de hacerlo, pero eso sale de acá. ¿Listo? Ahora, esas dos deben cruzarse con la del profesor. El profesor sabe de ese tema. Entonces, por ejemplo, los chicos de diseño podrían proponerle a sus estudiantes de tercer grado la elaboración de un carro a control remoto. Saben hacerlo, tienen los conceptos electrónicos para hacerlo. Lo mismo los chicos de electrónica. Pueden hacer un carro a control remoto con sus chicos de tercer grado. Saben los conceptos de mecánica, saben los elementos que deben tener en cuenta a la hora de diseñar esa estructura, saben cómo articular los piñones para que la transmisión sea efectiva y no se patine el carro, saben cómo elaborar el sistema de transmisión. Entonces, por supuesto, es posible que la respuesta sea no, y eso está bien. Eso lo que dice es que el profesor debería entonces aprenderlo, ¿sí? Y esa es parte de esa reflexión pedagógica. Yo no sé esto, entonces tengo que estudiarlo, tengo que aprenderlo. Entonces ahí viene un elemento importante y es que esa reflexión también define entonces hasta dónde puedo yo enseñar ese tema, ¿sí? Hasta dónde puedo yo enseñarlo. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a enseñar a hacer un carrito de control remoto, pero como no sé manejar Bluetooth y no puedo hacerlo a distancia, como se haría con el control del televisor, voy a hacerlo con un sistema de control de palancas, como el joystick, con un cable que se une a la fuente como tal para darle actividad adelante atrás al carro. Ya, y voy a hacer un carro que simplemente se mueva adelante atrás. Ya, es lo máximo que yo puedo hacer. Bien, eso está bien. Sí, usted ya lo definió, pero ya tiene certeza de qué puede aprender, ¿no? Perdón, qué puede enseñar. Entonces, eso ya le da ahí la intención. Ahora, ¿cómo sacamos la intención de ahí? ¿Qué esperamos que el chico aprenda a hacer un carro a control remotos? La intención es esa,
O sea, la intencionalidad es hacer un carro a control remoto. Ese es el producto que esperamos obtener, ese es el producto. Entonces, ¿qué esperamos que el chico aprenda al elaborar ese producto en tecnología? Es posible que aprenda los conceptos de electrónica, los conceptos de mecánica, los conceptos de transmisión de movimiento, el concepto de comando a distancia, que aprenda, bueno, la naturaleza y la evolución técnica de los artefactos para hacerlo. Entonces, por eso es que es importante la guía 30, porque yo cojo la guía 30 y voy a tercer grado y digo, mire, los chicos a esta edad deben reconocer eh, ciertos artefactos que usamos hoy que no usaron sus abuelos, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cómo jugaban sus abuelos? ¿De qué manera jugaban sus abuelos? ¿Qué tipos de juguetes empleaban? Y mire ahora ustedes con qué tipos de juguetes juegan, qué diferencia hay entre eso, por qué la tecnología es distinta y hacer una reflexión ahí pedagógica frente al asunto. Entonces, de estas tres primeras acciones, usted define la intención, ¿sí? De esas tres, define la intencionalidad. ¿Hasta ahí es claro, profesores? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, con esa intencionalidad pedagógica, ya hacemos lo otro. ¿Qué es lo otro? Definir el ambiente de aprendizaje donde esa actividad se puede desarrollar. Reconocer cómo se ha enseñado eso antes en otros lugares y cómo incluso lo han hecho otros compañeros, si han enseñado ese mismo tema, porque pues a veces el currículo es el mismo durante años en el colegio. Reconocer cuáles son los conceptos que voy a enseñar y cuáles serían los conceptos que pueden relacionarse para hacerlo accesible y asequible a los chicos en sentidos del lenguaje. ¿Sí? Entonces, ahí hay una serie de elementos importantes a pensarse posterior a esa intencionalidad. Entonces, un ejemplo de la parte comunicativa. Si yo digo, vamos a diseñar el sistema de transmisión de movimiento, es posible que el niño de tercer grado no lo entienda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el término que yo voy a emplear como gancho para poder establecer eso? ¿Sí? Eh, vamos a diseñar vamos a utilizar el Bluetooth. Entonces, ¿cuál es el concepto de la vida real que puede acercarse a ser comprensible ese concepto tan abstracto? Y así sucesivamente. ¿Listo? Los ambientes, los lugares donde se ha aprendido y finalmente ahí, después de eso, viene la didáctica. Entonces vean que en la didáctica yo puedo decir, al final yo puedo decir, mire, voy a elegir una estrategia de diseño y entonces eso implica otras cosas en el chico. Si yo digo, voy a hacer una estrategia de diseño, es posible que el chico tenga que identificar el problema, conceptualizar las variables, diseñar alternativas de solución, generar ideas, muchas ideas, seleccionar las ideas, fabricar, bueno, planear ya la fabricación, hacer planos, todas esas cosas, conseguir los recursos, fabricar el artefacto, probar el artefacto, o sea, muchas tareas físicas y cognitivas en esa acción, en esa intención, a través de esa didáctica. ¿Listo? A través de esa didáctica. Entonces, vuelvo e insisto, si yo lo que quiero es que el chico aprenda, eh, a ver, los conceptos electrónicos y mecánicos que están presentes en un carro de control remoto, pues yo colocar una actividad de diseño desborda la cosa, desborda, van a aprender un montón de cosas, muchas cosas, la cosa se puede demorar y el chico puede que al final no solamente aprenda eso, sino que aprenda otro montón de cosas que usted no le evaluó y entonces siente que le pidieron mucha actividad para eso tan poquito que le evaluaron. ¿Listo? Ahí es posible que sea mucho más eficiente una estrategia de fabricación. Una estrategia de fabricación es una estrategia que va directo al grano. Mire, lo que vamos a fabricar es esto es lo que vamos a fabricar y eso es lo que yo le voy a evaluar y a partir de eso usted va a aprender estas cosas. Entonces, la estrategia de fabricación es mucho más puntual. O puede utilizar una estrategia de
investigación, experimentación, que ni siquiera implique fabricar eso. Por ejemplo, puede decir, mire, vamos a reconocer los elementos mecánicos y eléctricos que están presentes en un carro de control remoto. Para eso necesitan comprar un carrito de control remoto, traerlo al colegio, lo vamos a desbaratar, lo vamos a mirar, lo vamos a analizar y después vamos a ver si somos capaces de fabricar uno. ¿Sí? Entonces ahí lo que estamos haciendo es un análisis de artefacto. Entonces, estamos recogiendo de un elemento existente una serie de conceptos ya presentes. Entonces la estrategia didáctica está en función de la intencionalidad. ¿Sí? Hay a veces, en una investigación que hicimos con el profesor Alejandro Torres en el 2011, a veces los profesores definen primero la estrategia didáctica. Entonces dicen, mire, yo quiero que los chicos aprendan a diseñar. Y entonces después piensan la intención pedagógica. Está bien, es una forma. Pero el modo correcto sería pensar la intención y después seleccionar la estrategia didáctica. Ese es el modo, digamos, correcto de hacerlo. ¿Sí? A veces, que es la tercera posibilidad, a veces la estrategia didáctica es la intención de aprendizaje. Creo que lo mencioné ahorita. Yo quiero que los estudiantes aprendan a diseñar. Para eso voy a utilizar la estrategia de diseño. ¿Sí? Entonces, no van a aprender más, o sea, van a aprender otro montón de cosas. Por ejemplo, a diseñar el carrito de control remoto. Es posible que aprendan todos esos conceptos asociados a ese carro de control remoto, pero yo lo que quiero es que aprendan el método de diseño. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también de hacerlo. Entonces, hay esas tres opciones. Que defina la intención y seleccione la didáctica. Que seleccione la didáctica y defina la intención. Y que la estrategia didáctica sea en sí misma la intencionalidad de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, una acción pedagógica, una actividad pedagógica escolar implica muchas decisiones previas. No es simplemente sentarse y pensar en qué voy a hacer de esto que yo aprendí. Esa es una actividad pedagógica. ¿Listo? Se vuelve actividad tecnológica escolar cuando el objetivo de la actividad es aprender tecnología. ¿Sí? Cuando el objetivo es aprender tecnología, entonces la llamamos actividad tecnológica escolar. La pregunta ahí es, ¿qué aprendemos nosotros de la tecnología? Entonces, según la guía 30, aprendemos varias cosas, ¿no? Aprendemos naturaleza y evolución de la tecnología, uso y apropiación de la tecnología, tecnología y sociedad, y solución de problemas con tecnología. O sea, 4 componentes que pueden enseñarles ustedes a los niños. ¿Listo? Bien, esa era más o menos la lectura y ya volvemos sobre ella.